Ujú. Explico. Allá con tu mamá, sí. ¿Qué pasó, Tere? ¿Cómo estás? Bien, profesor, todo bien. Ah, qué bueno. Que ya se reprogramaron los exámenes, ¿verdad? Sí, nos dijeron que hasta la próxima semana. Ok, perfecto. Bueno, pues, para eso hace que cambie un poquito el plan para que, en teoría, este miércoles teníamos que entregar calificaciones. Y bueno, lo vamos a recorrer una semana, evidentemente, porque necesitamos la calificación del examen. Entonces, para que no se preocupen y ya vemos que, este, ya de este miércoles en 8 yo estaría entregando calificaciones para ver cómo les fue y si hay alguna duda, algún pendiente, bueno, pues ya lo podamos resolver, ¿no? Como siempre le hacemos. Creo que nada más eres tú, pues vamos a empezar porque hoy es un resumen nada más y vamos a empezar por el tema número 1. Repito, es solamente un resumen, así que ponte muy cómoda. Aquí no hay que tomar apuntes ni nada, ni hacer mapa mental, ni nada, nada, que se le ocurra. Nosotros empezamos con el tema número 1 y hablamos de las generalidades de la investigación de mercado. Y dentro de las generalidades de la investigación de mercado, tenemos la clasificación de la investigación de mercado. Y nosotros vamos a tener diferentes tipos. La primera es la investigación exploratoria, que evidentemente lo que nos va a dar es un panorama general de la respuesta del concepto o de la duda que queremos resolver dentro de la empresa. Por lo tanto, este es el primer tipo de investigación que nosotros queremos establecer. De hecho, es una preinvestigación para saber si el concepto que buscamos es el correcto. Después tenemos una técnica que se llama, que es la investigación de mercado exploratoria, donde tenemos diferentes grupos focales y estos grupos focales nos van a decir, nos van a informar cómo es que se está moviendo el concepto, la teoría, la respuesta que estamos buscando. Luego tenemos en nuestra segunda clasificación, tenemos las investigaciones sesgadas que tienen que ver con de alguna otra manera, tratar de condicionar a la persona que se le está haciendo el estudio de mercado para que nos dé una respuesta favorable y ver qué tan favorable es su respuesta en relación a lo que estamos preguntando. ¿Vale? Se le llama sesgada porque evidentemente le damos un perfil que queremos que resuelva, pero lo llevamos a que pueda resolver dichas dudas o dichas preguntas en función de un estímulo que la empresa o la investigadora de mercados está desarrollando. Por lo tanto, son válidas, sí, por supuesto, en aquellos casos donde queremos denotar las cualidades que tiene nuestro producto o nuestro servicio.
Como parte de la investigación de mercados, nosotros tenemos que hacer entrevistas y estas entrevistas van a ser aquellas personas que, bueno, nos aporten una mayor cantidad de conceptos, de ideas que sean diferentes a las que nosotros habíamos previamente seleccionado y que nos permiten de alguna u otra manera poder establecer una perspectiva, un punto de partida diferente, ¿no? La entrevista no se hace a todas las personas que se les hace investigación de mercado, solamente a aquellas que tienen una capacidad de análisis distinta o que tienen un enfoque distinto que nosotros debemos de investigar. Después vimos lo que es el proceso de la investigación de mercado, donde el proceso va a estar integrado por, número uno, la definición del problema y los objetivos a estudiar. Ahí tendríamos que establecer qué queremos, cómo queremos y cuándo queremos resolver la duda que tenemos. Después tenemos en el mismo proceso el diseño del plan de la investigación de mercado, donde buscamos establecer una guía a seguir respecto de la duda que nosotros tenemos. Y después en nuestro paso número 3 es lo que nosotros conocemos como el plan de investigación y lo que debe contener, ¿no? Donde estamos ya definidos lo que vamos a establecer como investigación, los productos o servicios que vamos a desarrollar o que queremos que la gente conozca, establecer las áreas de mediciones principales, establecer la metodología, establecer el grado de precisión que tendremos en nuestras encuestas, porque recuerden que también tenemos un margen de error. Y en general estaríamos ubicando esto en el plano número 3 dentro del proceso. Y ya como elemento número 4, nosotros tenemos que establecer los elementos a considerar en el diseño y los pasos del diseño de la investigación de mercado, cuando ya está corriendo y cómo es el proceso que debemos analizar y cómo debemos establecer nuestros diferentes enfoques de la investigación de mercado. Eso fue en el tema 1, luego pasamos al tema número 2, que nosotros conocimos como los tipos de investigación de mercado. Y teníamos el primer tipo, que es la investigación documental, que es básicamente una investigación histórica que nos permite establecer lo que hicieron algunas empresas antes que nosotros y cómo analizaron los resultados que les dio esta investigación documental. Y de ahí vimos sus diferentes características, sus diferentes elementos y cómo funcionaba. Y vimos diferentes tipos de investigación documental, como la exploratoria, como la informativa, que nos permiten entender cómo se veía el problema en la antigüedad y qué documentación hay respecto de ella. Y aquí vemos diferentes modos de encontrar la información documental. Luego vimos la exploración del concepto, el propósito y el uso de el concepto que nosotros queremos desarrollar en función de la marca, del producto o del servicio. Y entonces, en ese sentido, vimos que la investigación exploratoria nos permite establecer un propósito mucho más amplio, mucho más elaborado respecto de lo que nosotros estamos buscando. Y entonces, esto, de otra manera, nos permite manejar mejor las diferentes respuestas una vez que nosotros desarrollamos los métodos de elaboración de la información. En la actualidad, bueno, son muchos. La investigación exploratoria es una técnica que siempre dijimos que era muy flexible, era flexible comparado con otros tipos, porque implica que nosotros estemos dispuestos a correr riesgos, ser pacientes y ser receptivos. También dijimos que no todas las empresas pueden hacer investigación exploratoria debido a la gran complejidad que esta tiene, puesto que no necesariamente tienes que encontrar un resultado, ¿no? Y el ser paciente implica, pues, meterle mucha lana, la cual no todas las empresas están dispuestas a hacer. Luego vimos algunas de las ventajas, que es pues que en la investigación exploratoria nosotros priorizamos los puntos de vista de las personas,
estamos enfocados en los conocimientos que se tienen del tema y buscamos un significado único o innovador dentro de este proceso. También establecemos que no tienen una estructura obligada, así que son muy libres dentro del plano de la investigación, y eso hacía que fueran pues realmente costosas, ¿no? Y tenemos dos tipos de investigaciones. La investigación primaria, donde tenemos diferentes datos que hemos obtenido a través de la paciencia y a través de la investigación, que se convertían en datos cuantitativos. Y entonces, este tipo de investigación nos servía cuando debemos de ser muy pacientes respecto de las características e información que debemos tener. Un segundo. Listo. Y también dentro de los procesos de investigación de mercados vimos que hay un elemento causal, ¿no? Que todo es causa y efecto, y que en ocasiones la investigación no siempre nos va a dar los resultados que estamos buscando, no siempre nos va a aportar lo que estamos determinando, y no siempre vamos a tener la mejor información disponible. Esto debido a las condiciones en las cuales hicimos la investigación y aquellas situaciones o elementos que no pudimos considerar porque, bueno, ni siquiera los teníamos previstos. Y ahí, un segundo, dejen que pasen los helados. Me encanta que se para aquí y nunca le he comprado nada. Creo que tiene 20 años pasando. Yo estaba menos panzón y cachetón y nunca le compré. Nunca, no ha perdido la fe. Ya cómprele uno, profe, no sea malo. Ya por ahí nos compra uno también. Sí, ahorita les compro uno, no se preocupen. Tema 3. Y luego pasa, miren, y aquí se estacionó, es maldocillo. Y luego pasamos al tema número 3, que son las técnicas de recolección de los datos, en función de los diferentes tipos de investigación que nosotros habíamos analizado a partir de qué investigación nos conviene más. Y tenemos dentro de la investigación o dentro de las recolecciones que nosotros habíamos desarrollado, tenemos la recolección interna y la recolección externa. Y dentro de la recolección de los datos, los internos son información generada desde dentro de la empresa o del negocio, que cubre áreas de operación como las finanzas, la mercadotecnia, las ventas, la gestión de personal. Y los datos externos provienen del mercado, donde incluimos a los clientes y a los competidores. Por lo tanto, nosotros podemos hacer una parte de la recolección de los datos de manera interna o externa, en la cual nosotros determinemos qué nos sirve más, qué nos aporta más y cómo lo podemos verificar. Por lo tanto, los datos internos y externos son solamente complementarios al total de la investigación de mercado. Y dentro de las fuentes de los datos internos hay 3 tipos, que son los que más nos ayudan a recolectar datos. Primero que nada, el departamento de ventas, evidentemente porque conoce al cliente desde el punto de vista externo. El departamento de finanzas, porque nos ayuda a determinar el número de ventas y el número de elementos que se ocupan y las ganancias que obtuvimos en el proceso de ventas. Y Miguel. Y también teníamos lo que es evidentemente el marketing, ¿no? Porque ellos son los que se encargan de diseñar todo el proceso publicitario, todo el proceso mercadológico con el cual la investigación
sobre de la cual la investigación de mercado se ha desarrollado. Entonces, esos eran los datos internos que más nos interesaban, pero también existen los datos externos, que son los datos abiertos o los datos vinculados, que pueden ser públicos o que pueden ser privados o que pueden ser de libre adquisición o de libre renta. Y entonces los datos externos se refieren a cualquier tipo de dato que haya sido capturado, procesado y proporcionado desde fuera de la empresa. Ojo, que le sirva a la investigación de mercado, porque luego, bueno, sucede cada cosa cuando hacemos una investigación que resulta extraña. Y ahí empezamos a analizar los diferentes datos, que son los datos abiertos, los datos pagados, los datos compartidos, los datos en redes sociales, que son datos pagados, y así nos íbamos. Esta no nos interesa, porque son los diferentes portales a los cuales nosotros podíamos recurrir para rentar o para adquirir datos. Dentro de los datos internos y externos también podríamos encontrar los datos primarios o los datos secundarios, los cuales son fuentes de información que también se les conoce así como fuentes de información primarias o secundarias. Las fuentes primarias son cualitativas, donde vamos a hablar de las cualidades que tiene el producto, el servicio, la marca, el concepto o el cliente o el desarrollo de la innovación en nuestros procesos. Y las fuentes secundarias tienen que ver con las áreas o departamentos de finanzas, proveedores, información que nos permiten entender cuánto volumen compramos, cómo lo compramos y por qué lo compramos. También existen las fuentes secundarias externas. Y en esta categoría se encuentran datos que se obtienen fuera de la empresa a partir de publicaciones, informes y similares. Entonces, entre los datos, datos internos y datos externos, también hay una correlación entre los datos primarios y los datos secundarios. Y el último tipo de datos que nosotros veríamos en el tema número 3 serían los datos continuos, que son datos que se pueden cuantificar y que nos dan datos cuantitativos, donde hacemos referencias precisas a la información tangible, la que es obtenida mediante algún método de investigación. Es cualitativa porque podemos identificar en qué momento hicimos la investigación, cómo la hicimos y para qué nos sirvió. Y a partir de esos datos, nosotros podríamos establecer tendencias, modas, características, funciones y expresiones de compra, de venta o de procesos de compra. Y por ahí termina, bueno, vimos otros elementos, pero eso fue lo más característico que pudimos ver. Luego, ya en nuestro tema número 4, que no lo veo, pero por aquí debe de estar. En nuestro tema número 4, nosotros nos encargamos de verificar ya bien detallado lo que era el muestreo. Y el muestreo ya está bien sustentado entre el tipo de información que buscamos, el tipo de características que estamos buscando, determinar perfectamente al grupo de consumidores que les vamos a preguntar y de alguna otra manera llevar su respuesta a el punto en que nosotros, su información nos sirva para determinar una tendencia de mercado. Por lo tanto, el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observación que pertenece a una población, evidentemente con el fin de realizar un estudio estadístico. Y ahí empezamos a definir un montón de conceptos que tienen que ver con el muestreo. Y el primero, evidentemente, es la población. Y una población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que presenta o que podría presentar un rasgo característico que se desea estudiar. Y aquí podríamos poner como ejemplo el número de mujeres adolescentes entre 15 y 20 años. Y evidentemente
ahí nos va a dar un rango de población en el Distrito Federal, que seguramente sería muy grande, sí, pero que evidentemente ahí está. Luego venía lo que es la unidad de medida, que es la asignación de números y características, objetos, personas, lugares, marcas o sucesos a fenómenos con ciertas reglas. Número de mujeres entre 15 y 20 años que se cortan, que se pintan o se tiñen, no sé cuál sea el concepto, que se tiñen el cabello de verde. Y ahí te saldría una escala, ¿no? Número de hombres entre 15 y 20 años que se dejan el cabello largo. Y ahí también te da una unidad de medida. Luego vendría lo que es el censo, que es el recuento de los datos estadísticos sobre toda una población. Aquí podemos hacer censos para toda la población o podemos hacer censos para datos específicos, que evidentemente la investigación de mercado opta por la segunda característica. Y luego vendría el sesgo, que el sesgo es la manera directa o indirecta que están influenciadas las respuestas de tus posibles clientes y por consecuencia no necesariamente obtendrás lo que ellas piensas. Si le preguntas a una persona católica si cree en Dios, pues evidentemente el sesgo es que sí. Si le preguntas a un judío que si cree en Jesucristo, evidentemente te va a decir que no, porque hay un sesgo ideológico, hay un sesgo religioso que nos hace establecer una pregunta que no nos va a favorecer. Y entonces, en ese sentido, tendríamos que construir las diferentes preguntas para que éstas sean sin sesgo. Y de alguna otra manera, pues, poder establecer una buena investigación de mercado. Luego, nosotros pasaríamos a lo que es el error en la muestra, que es muy característico a partir de un mal establecimiento de elementos técnicos o estadísticos o una mala implementación a la hora de realizar la investigación de mercado por falta de capacidad del equipo técnico. Tema 4. Y después pasaríamos al tema número 5. Al tema número 5, que es ya el análisis de los datos. Una vez que analizamos el muestreo, una vez que tenemos sus respuestas y empezábamos a decir que dentro de la preparación de los datos tenemos un preprocesamiento que nos habla de limpiar, consolidar y procesar aquellos datos que realmente nos van a servir y desechar o descartar por el momento aquellos datos que no se ajustan a la investigación de mercado. ¿Por qué era importante la preparación de los datos? Bueno, porque permite respaldar las decisiones de los directivos en relación a el producto, servicio, marca, concepto o idea que vamos a lanzar en una campaña publicitaria. Y de alguna u otra manera, una preparación de datos cuidadosa y exhaustiva garantiza que el análisis sea seguro y esté corroborado, certificado y que en el momento que voy a tomar la decisión sea la correcta. Una buena preparación de datos nos habla de la accesibilidad de los datos, la transparencia de los datos y la capacidad de repetición. Cuando un dato es accesible para todos y todos lo pueden entender, palomita. Cuando un dato es transparente, esto es, sabemos a qué hora, con qué persona, en qué lugar y bajo qué circunstancias se llevó a cabo, entonces le ponemos palomita. Y si esa misma encuesta se puede repetir o se puede repetir alguna de las preguntas que nosotros tenemos, estamos hablando de que los datos son fiables y son congruentes con la investigación, con la empresa y con los futuros procesos de investigación de mercado. Por lo tanto, en el proceso de la preparación de los datos viene la adquisición de los datos,
que esta es la forma en cómo lo recopilamos, que puede ser a través de casa por casa, a través de puntos de recolección o a través de diferentes redes sociales o internet. Y dentro de esa preparación vendría la exploración de los datos, que determinan la calidad del dato que estamos recibiendo y si lo podemos utilizar en función de nuestro beneficio o si simplemente se considera ruido de la investigación. Y luego, evidentemente, tendría que haber ya en la investigación de mercado y en la preparación del informe, la limpieza de los datos, donde eliminamos todo el ruido que no genera un verdadero análisis ni una toma de decisiones y lo llevamos a un paquete donde posiblemente después sea analizado a partir de las futuras investigaciones que nosotros tengamos pendientes o que queramos desarrollar. Luego nosotros revisamos lo que es la estrategia de los análisis de los datos, que pues una estrategia nos permite analizarlos desde diferentes ángulos y ir definiendo las problemáticas a las cuales nos encontramos, desarrollar diferentes enfoques que tal vez no habíamos visto al echar en marcha la investigación de mercado y diseñar nuevas investigaciones de mercado mejoradas, pulidas y analizadas en función de la realidad, lo que nos permite establecer un plan preliminar de análisis de datos. Y luego, ya para casi finalizar, ya se vayan a desayunar, a comer más bien que desayunar ni que nada, vendría nuestro tema número 6. Y dentro del tema número 6, que es el más cercano, vendría la interpretación de los resultados, con análisis positivos que le aportan a la investigación de mercado, que le aportan datos específicos y que nos permiten tomar decisiones correctas, pero también establecían que dentro de la investigación de mercado nosotros podemos encontrar ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Debe ser la siguiente. Datos negativos. Y los datos negativos no se desechan, no se tiran a la basura, pero no le aportan nada a la investigación actual que nosotros estábamos desarrollando o que estemos desarrollando. Y entonces, en ese sentido, sí tendríamos que ser muy específicos, muy analíticos para determinar con claridad y con profesionalismo qué es un dato positivo y qué es un dato negativo. Una vez que analizamos, separamos, identificamos datos positivos y datos negativos, pasaríamos a lo que son las conclusiones. Y dentro de las conclusiones analizamos 9 puntos. El primero, la página o título, que cualquier trabajo profesional debe contener. Después, en nuestro punto número 2, lo que son las tablas de contenido y qué deberían de contener. Después, los resúmenes ejecutivos, qué teníamos que enseñarle al ejecutivo, cuándo se los teníamos que enseñar y qué acciones futuras le podríamos enmarcar para que él lo tomara como punto de referencia. Y después lo que es la introducción de la misión, del contenido del informe, qué viene, cómo viene y por qué viene. Después tendríamos que establecer los métodos y de los procedimientos de investigación, donde exponemos la forma en cómo se llevó a cabo la investigación, considerando aspectos tales como el diseño de la investigación que se utilizó, los tipos de datos primarios, secundarios, internos o externos, que nos pudieran servir para mejorar o para aportarle más a la investigación de mercado. Luego, en el punto número 6 vendría el análisis de datos y de resultados, que aquí ya estaríamos entendiendo la información a través de gráficas, de tablas, de datos y de cualquier elemento que la persona que lo está revisando lo pudiera entender sin ningún problema. Luego vendría lo que son las conclusiones y recomendaciones, que no son obligatorias, simplemente son algo que el investigador de mercado en jefe recomienda para visualizar, para analizar y los encargados de la empresa lo puedan detallar y establecer sus propias consideraciones.
En el número 9, las limitaciones a las cuales la investigación de mercados se vio inmiscuida, ya sea por su complejidad, ya sea por su tamaño, ya sea por su tiempo o por su presupuesto, ¿no? Lo que le da un punto de enfoque a la investigación para que los directivos le aporten más capital, más tiempo o más esfuerzo y tengan mejores resultados. Y finalmente, lo que vendrían a ser los apéndices y los anexos. Y dentro de los anexos y apéndices vendrían lo que son unas tablas mucho más largas, informaciones matemáticas mucho más complejas, fragmentos de todas las investigaciones, de todas las encuestas que se hicieron, tiempo, hora, fecha, persona, los instrumentos de recolección bien avalados, bien cimentados en función de la tesis que yo establecí y finalmente el glosario. Y eso fue, en términos muy, muy generales, muchachos, lo que nosotros vimos en la investigación de mercado. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Ya me cansé de hablar. Ya se durmió, ya están dormidos, ya están jugando bien. No, maestro, No, todavía ¿Todo está claro? sí, profesor. Bueno, pues ya vámonos a comer, ¿no? Yo estoy necio con que a desayunar. Yo creo que me hizo falta un taquito más. Me quedé con hambre. Entonces, cuídense mucho, muchachos. Los veo la próxima semana ya con materia nueva. Y espero que no tengamos problema con el examen. ¿Sale? Esta semana, pues evidentemente no hay actividad de ningún tipo para que puedan tener una semana relajada y ya nos veríamos la próxima semana con materia nueva. Susi, cuídate mucho, pórtate mal. ok, maestro, hasta luego. Dale, Miguel, cuídate.